Caso estructura del suelo. Tenemos que para calcular el origen de los datos se utilizó esta tabla que está aquí, en la que podíamos calcular los radios tanto de la arena y de la arcilla y del limo. Para calcular el radio de la arcilla primero tenemos que deducir un largo y un alto. Después tenemos que la fracción de los componentes se calculaba con la fórmula que indica acá, y eso nos indicaba que el 57,4% en el caso de la arena correspondía a arena del total, y en el caso de la arcilla 17 y del limo 24. Esto nos dice que estamos al frente de un tipo de suelo franco-arenoso, porque según esos porcentajes nos ubica en este sector. Después tenemos que, según el cálculo de densidades, para calcular el volumen sólido, que es un volumen que no contiene agua, se utilizó esta fórmula, pero para restarle el volumen que contenía agua, se utilizó esta otra. Después tenemos que, con respecto a las densidades sólidas, consiste en que las densidades también no contenían agua, por eso se llaman densidades sólidas, y aquí la mayor es la del limo, la sigue la arcilla y después la arena. Se utilizó esta fórmula de densidad, que es la división entre masa por el volumen. Ahora, para el volumen sólido, como había dicho anteriormente, se utilizó esta fórmula en la cual nos indica que la que tenía mayor tipo de volumen era el volumen de la arena, es en cantidad de la muestra. Para el cálculo de masa de los granos, tenemos que la masa del grano era una multiplicación entre el volumen y las densidades, y eso nos daba finalmente la masa, que la mayor es la de la arcilla. Después tenemos superficie interna. La superficie interna como indicador no es relevante, pero si uno lo mezcla con volumen y con masa, nos iba a dar un resultado que nos decía de qué tipo de suelo nos estamos enfrentando y si es que puede contener vida. Después, para el cálculo de superficie interna, esto era importante, este dato era importante, ya que dependía del tipo de molécula del cual nos estamos enfrentando, ya que la arena y el limo son de forma esférica, y en cambio la arcilla es un paralelepípedo. Con respecto al indicador volumétrico, es una división entre la superficie y el volumen total. Y en el caso de la masa, el gravimétrico, tenemos que es la masa sólida dividido en la superficie total. Después tenemos que el indicador de porosidad aérea se calculaba con esta fórmula, y era una forma diferente de calcular porosidad a través de volúmenes que no correspondían ni a agua ni a un sólido.